en sus Biblias, Santiago capítulo 1, por favor. Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 19, por favor. Santiago capítulo 1 y en el versículo 19. Santiago capítulo 1 y en el versículo 19. En adelante, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Vamos a leer de manera alternada, yo el primero, usted el segundo, y nos reunimos en el 27. ¿Están ahí, hermanos? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Juntos, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a hacer una oración, por favor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos en la iglesia en esta tarde. Gracias, Señor, por traer con bien a cada uno. Te pedimos que si alguno simplemente decidió no venir, Señor, que usted obre en ellos, Señor, y que usted redarguya su corazón, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta hora tu palabra sea de edificación en nuestros corazones y en nuestras vidas, que purifiques nuestros corazones para poder recibir tu palabra, que purifiques mis labios, Señor, para hablar lo que tú has querido, Señor. Te pedimos todo esto y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, por favor. Gracias. La palabra de Dios nos dice, queridos hermanos, en el versículo 19, desde el versículo 13, la palabra de Dios nos empieza a hablar ciertas cosas, y en el versículo 19 nos da la razón por la cual nos da esas instrucciones. Versículo 19, la palabra de Dios dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, ¿qué dice, hermanos? Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Y en los versículos que leímos, hermanos, en esta hora, encontramos mucho la palabra oír, oidor. Amén, hermanos. Si lo pudieron notar. Dice versículo 23, por ejemplo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Después, en el versículo 25, la palabra de Dios nos dice también: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo, ¿qué dice, hermanos?, oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Encontramos curiosamente varias veces la palabra oír. La palabra escuchar, o el significado quiere decir prestar atención a lo que se oye. Gracias a Dios y gracias a ustedes me están prestando su atención. Todos ustedes me están escuchando en esta tarde. Amén, hermanos. También es dar oídos, atender a un aviso, un consejo o una sugerencia.
O también es aplicar el oído para algo. Estar pendientes, estar con el oído atento, con el oído aplicado para recibir un consejo, para recibir una instrucción, o prestar o entrenar nuestros oídos para algo. Desgraciadamente, hermanos, en estos tiempos actuales, los hombres y mujeres no sabemos escuchar. Vamos por la vida deseando que la gente nos escuche. Pero la realidad es que nosotros mismos no estamos dispuestos a escuchar, a prestar nuestros oídos, a entrenar nuestros oídos para escuchar a alguien más. Todos nosotros queremos que nos escuchen. Todos nosotros decimos y profesamos que tenemos la necesidad de ser escuchados. Algunos no nos gusta hablar tanto, por eso es que estamos... Amén. Todas las palabras que no decimos se nos acumulan ahí. Todos necesitamos, hermanos, ser escuchados. Tenemos esa necesidad de ser escuchados por alguien más. Tenemos la necesidad de que alguien nos preste atención. Muchas veces hemos dicho de una persona que intenta llamar nuestra atención. Esa persona hace tal o cual cosa para atraer la atención de alguien más, porque es una necesidad de los seres humanos el ser escuchados. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, miren lo que dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, ¿qué dice, hermanos? Para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Todos nosotros tenemos la necesidad de ser escuchados, pero también tenemos la habilidad. Dios nos ha dado dos oídos para escuchar a los demás. Es importante aprender a escuchar, y por desgracia, hermanos, vamos pensando y pidiendo que todos nos escuchen, pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar a alguien más. No estamos dispuestos a escuchar las necesidades espirituales de alguien más. No estamos dispuestos a escuchar las necesidades físicas de alguien más. No estamos dispuestos a escuchar. No estamos dispuestos a escuchar los clamores de la gente que está rumbo al infierno por la eternidad. No somos capaces de escuchar los gritos del infierno. No somos capaces de escuchar el clamor de la gente que está en problemas, que está en rumbo al infierno sin Cristo, que no tiene la paz de Dios, que no tiene la felicidad que Dios da. Todos nosotros queremos que nos escuchen, pero no estamos dispuestos a escuchar. Los problemas, hermanos, más comunes en los matrimonios es por la falta de comunicación. Y esto se deriva a que no sabemos escuchar. Llega el varón cansado del trabajo y la esposa está ahí y solamente dice un chorro de cosas hasta que el varón se queda dormido y ella se enoja porque él no le presta atención. Oh, pero todos queremos que nos escuchen. A veces los varones también tienen cosas que contar. Los problemas más comunes en los matrimonios o en las relaciones son o se derivan por la falta de la comunicación, gracias a que no sabemos escuchar. Los problemas más comunes, hermanos, de la sociedad son por no saber escuchar. Los padres no saben escuchar a sus hijos. Los padres no saben identificar las necesidades que sus hijos tienen. No les prestan atención cuando su hijo se acerca con usted y usted le dice: hazte para allá, estoy ocupado, chamaco. Usted está desperdiciando una gran oportunidad. Nada es más importante después de Dios que su familia.
Los problemas más comunes en la sociedad se derivan por la falta de saber escuchar. Es por eso que muchos adolescentes están encerrados todo el día en su cuarto jugando Xbox o jugando en redes sociales o hablando con otras personas extrañas, porque ellos sí le prestan atención. Es por eso que muchos adolescentes hoy en día, hermanos, prefieren comprar navajas y cortarse en sus brazos, derramando sangre y sintiendo dolor, pero ellos dicen: no es más grande el dolor que siento en mis brazos que porque mis padres y mi familia no me presta atención. Amén. Si usted tiene un hijo introvertido, tenga cuidado con él. Los problemas más comunes en la sociedad es por la falta de saber escuchar. No sabemos escuchar, eso es una realidad. La palabra de Dios nos exhorta y nos dice: todo hombre sea, ¿qué dice, hermanos? Pronto ¿para qué? Para oír, tardo para hablar. Dicen que por eso Dios nos dio 2 oídos y una sola boca. Amén. Los problemas más comunes en la sociedad se derivan de no saber escuchar. No sabemos escuchar a los niños, no sabemos escuchar a los jóvenes. Los jóvenes no saben escuchar los consejos de sus padres. Los niños no saben escuchar a sus padres, las instrucciones de sus padres. No saben escuchar las instrucciones de los maestros. No saben escuchar los consejos de personas adultas. Los problemas más comunes en la sociedad son por la falta de saber escuchar. Acompáñenme por favor a Job capítulo 22 y en el versículo 27. Job capítulo 22 y en el versículo 27. Miren lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Job capítulo 22 versículo 27. Job 22, 27. Qué hermoso versículo encontramos aquí, hermanos. Dice: orarás a él. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Orarás a él. Y él te oirá. Qué bendición, hermanos, saber y tener la certeza que cuando oramos a Dios, él nos oye. Dios nos oye. Dios nos oye, hermanos. Dios nos oye. Orarás a él y él te oirá. Y tú pagarás tus votos. Y encontramos, hermanos, otros versículos en la Biblia que dicen, por ejemplo: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios nuestro Padre. Encontramos otros versículos como: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, en los salmos y los cánticos que elevaba David a Jehová, Dios lo escuchaba. En los proverbios, Dios escuchaba a Salomón. Dios escuchó la oración de Ana cuando Ana le pedía por un bebé. Dios escuchó el clamor de los patriarcas. Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel en Egipto. Dios nos escucha, hermanos. Dios nos escucha. Dios nos escucha. Orarás a él y él te oirá y tú pagarás tus votos. Mire lo que dice en Nehemías. Vamos a ver algunas, al menos 4 consecuencias de no saber escuchar. Mire lo que dice en Nehemías capítulo 9 y el versículo 17, por favor. Nehemías capítulo 9 y en el versículo 17. Nehemías capítulo 9 versículo 17. ¿Están ahí, hermanos?
dice la palabra de Dios, no quisieron, ¿qué, hermanos? Oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios les había hablado, pero ellos no quisieron oír. Y se rebelaron en su corazón y pensaban en volverse a la servidumbre de Egipto, volverse al mundo y abandonar a Dios y abandonar las maravillas de Dios. Dios ya había abierto el mar, Dios ya les había dado una nube, Dios ya les había dado comida. Pero ellos no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. No saber escuchar nos hace, hermanos, más propensos a tener y a desarrollar un corazón duro y un corazón rebelde. No saber escuchar le hace rebelde. La palabra de Dios dice, hermanos, que ellos no quisieron oír ni se acordaron de las maravillas de Dios que había hecho con ellos. Dice, antes se endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Pero tú eres Dios que perdonas. A pesar de que ellos no quisieron oír, a pesar de que ellos despreciaron a Dios, a pesar de que ellos despreciaron lo que Dios les había dado, no quisieron oír. A pesar de todo eso, Dios es un Dios que perdona. Es clemente y piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste, dice la palabra de Dios. Mire lo que dice en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ya están ahí, hermanos. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice la palabra de Dios de esta manera: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Y qué dice, hermanos? Y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Dios le había dado instrucciones al rey Saúl por medio del profeta que tenían que destruir absolutamente todo. Oh, pero muy piadoso, el rey Saúl perdonó la vida al rey de aquel pueblo y perdonó lo mejor del ganado para ofrecer sacrificios a Dios, cuando Dios le había dicho que tenía que destruir absolutamente todo. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. No saber escuchar tiene consecuencias, y la primera consecuencia es, le hace propenso a un corazón rebelde. Mire lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 18 y el versículo 13, por favor. Proverbios capítulo 18 y el versículo 13.
Proverbios capítulo 18 y el versículo 13 dice, al que responde palabra, ¿qué dice, hermanos? Antes de oír, ahí se me pegó a mí. Lees, ¿qué dice, hermanos? Fatuidad y oprobio. ¿Qué significa la palabra fatuo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me diga? ¿Mande? Fatuo. Necio, simple, insensato. Ingreído puede ser. ¿Alguien más? La palabra de Dios nos está diciendo entonces que al que responde palabra antes de oír, le es insensatez, le es, ¿qué más dijeron? Perdón, necedad, ¿qué más? Simpleza. Y aparte, dice, le es fatuidad y oprobio. El oprobio es una dificultad. El oprobio es dificultad. El oprobio es una consecuencia del pecado. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Podemos dar muchos ejemplos acerca de esto, pero solamente quiero que quede claro, hermanos, que no saber escuchar tiene consecuencias graves. No saber escuchar le hace fatuo y trae oprobio, le hace falto de entendimiento, le hace falto de entendimiento. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 28 versículo 9. No saber escuchar le hace fatuo y trae problemas a su vida, a nuestras vidas. Mire lo que dice capítulo 28 versículo 9. Capítulo 28 versículo 9 dice, el que aparta, ¿qué dice, hermanos? Su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No venir a la iglesia, hermanos, no solamente representa el pecado de desobedecer a Dios, porque Él dijo que debemos reunirnos, que debemos congregarnos. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero mire también, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. ¿Qué se predica en la iglesia, hermanos? ¿Qué se predica en la iglesia? La Biblia, la palabra de Dios. Y cuando usted simplemente decide no venir a la iglesia por otra razón que usted considera más importante, su oración se está volviendo abominable delante de Dios, porque usted está apartando deliberadamente su oído para no oír la ley de Dios. Oh, yo sé que el domingo muchos no van a venir en la tarde, pero tenga en cuenta que entonces su oración será abominable delante de Dios. Oh, Señor, te pido por favor que me proveas. Oh, Señor, por favor, te pido por un trabajo. Oh, Señor, te pido por las necesidades espirituales de mi familia. Oh, Señor, te pido por un carro. Oh, Señor, te pido por una casa. Oh, Señor, te pido por $1,000,000. Pero cuando usted decide no venir a la iglesia, el Señor dice, ¿qué es eso? Apártate, no quiero escucharte. Me provocas náuseas, me provocas asco.
porque estás apartando deliberadamente tu oído para no escuchar la ley de Dios. Cuando no queremos escuchar la ley de Dios, nuestra oración es abominable. Cuando somos oidores olvidadizos también. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5 y el versículo 11, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho, ¿qué dice, hermanos? Tardos para oír. El escritor aquí, bueno, no sabemos quién escribió Hebreos. Yo en lo personal creo que Dios mismo escribió el libro de Hebreos para exaltar a Jesucristo. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque ustedes se han hecho tardos para oír, se han puesto tapones en los oídos porque ustedes no quieren escuchar, y se ha hecho para nosotros difícil explicarle la palabra de Dios. Es por eso que hoy en día tenemos casi que hacer show aquí, para que usted nos preste su atención. Es por eso que tenemos que hablar en voz elevada. Es por eso que tenemos que contar chistes. Es por eso que tenemos que llamar de alguna manera su atención, porque nos hemos hecho tardos para oír. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque aquel pueblo y este pueblo también se había hecho tardos para oír. Cuando no sabemos escuchar, es más difícil entender la palabra de Dios. ¿Quién se acuerda de lo que escuchamos el domingo pasado? Y yo mismo prediqué. Cuando no sabemos escuchar, nos hacemos más, o es más difícil para nosotros entender la palabra de Dios, o es más difícil para los predicadores explicar la palabra de Dios, para los maestros explicar la palabra de Dios. En mi clase de instituto había una persona, uno de mis alumnos, que mientras yo estaba dando la clase, el hermano estaba durmiendo. Como muchos en la predicación, amén, pastor. Porque nos hemos hecho tardos para oír. 4 consecuencias de no saber escuchar. Nos hace más propensos a un corazón rebelde. Responder la palabra antes de oír es fatuidad y oprobio. Cuando no queremos escuchar la ley de Dios, nuestra oración es abominable. Y por último dijimos que es más difícil entender la palabra de Dios. Aprender a escuchar, hermanos, requiere sensibilidad para reconocer lo que conviene y lo que no nos conviene. Mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Se requiere sensibilidad de saber separar lo que edifica y lo que no edifica, porque muchos en vez de prestar atención a la palabra de Dios, prestan atención al canal de enlace o prestan atención a videos de YouTube que están completamente fuera del contexto bíblico, o están profesando una abominación o una blasfemia delante de Dios, y lo escuchan y lo profesan como si fuera una doctrina. Pero mire lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Escuchando, ¿qué dice?
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias. Pero dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Me viene a la memoria varias personas que han estado con nosotros, varias personas que han estado entre nosotros, que han cantado nuestros himnos, que han sentado en nuestras bancas, que se han reunido en este templo y ahora andan profesando doctrinas de demonios, andan profesando doctrinas de hombre. Uno de ellos ahora es testigo de Jehová. Y llevó a su familia al despeñadero en la doctrina de los testigos de Jehová, porque no tuvo sensibilidad para escuchar la palabra de Dios y no saber atender lo que es lo que edifica y lo que no edifica. Mire lo que dice Efesios capítulo 11 versículo 16. ¿Están cansados ya, hermanos? Caray, dije 11, ¿verdad? Es 4, perdón. 4, capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, este es Cristo. Necesitamos reconocer que Dios ha puesto autoridades espirituales en la iglesia. Dice la palabra de Dios que él mismo constituyó a unos apóstoles, lo cuales solamente fueron 12, y el apóstol Pablo contándolo también entre los 12, profetas, que el último profeta fue Juan, a otros evangelistas, eso sí, existen todavía, a otros pastores y maestros, los cuales también existen hasta el día de hoy. Dios nos ha puesto a los apóstoles aquí y a los profetas aquí, a los pastores ahí y a los maestros también. Con la ayuda de estos trabajos, o con la ayuda de estas encomiendas que Dios dio a ciertas personas, con la guía de ellos podemos entonces nosotros saber y aprender a identificar qué son las cosas buenas y qué son las cosas que no edifican en ninguna manera. Cuando usted tenga alguna duda, no profese lo que usted cree que es, o no profese lo que escuchó. Vaya con su pastor, vaya con un maestro y pregúntele, y que le enseñe directamente con la Biblia, usando los métodos correctos de interpretación bíblica, y que el Espíritu Santo le ilumine su corazón en cuanto a ciertas doctrinas. Muchas de las hermanas aquí usan falda nada más porque se les predica que deben de usar falda. Muchos de los que están aquí hacen tal o cual cosa nada más porque se les predica que lo tienen que hacer, pero nunca se han puesto a estudiar la palabra de Dios. Saber escuchar la voz de Dios. Y mire lo que dice en Proverbios capítulo 19.
versículo 27. Ahora sí, ¿ya están cansados, hermanos? ¿O todavía no? ¿Puedo predicar otra hora? Yo aquí vivo también, así que no tengo ningún problema. Amén. Proverbios 19, 27, por favor. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Deja de escuchar lo que te hace dudar de la Biblia. Deja de escuchar lo que te hace dudar de las doctrinas bíblicas. Deja de escuchar lo que te puede llevar a apostatar de la fe. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están los juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Acuérdense que si no sabemos escuchar, somos necios. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de los necios? Azotes para las espaldas de los necios. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Cesa, hijo mío, de ver el canal de enlace. Cesa, hijo mío, de ver esos videos de YouTube que te hacen divagar de las razones prudentes. Ahora, yo no digo que todo lo que está en YouTube es malo. Hay mucho material que es muy bueno escuchar, pero siempre y cuando hay que escucharlo con la sabiduría y la madurez espiritual para saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos edifica y qué es lo que no. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Mire lo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 15. Y vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 1 versículo 9. Pero primero vamos a Santiago capítulo 1 versículo 15. Santiago capítulo 1 versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, hasta que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, ¿qué dice, hermanos?, salvar vuestras almas. Y luego versículo 22, que es a donde quiero llegar. Pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra. Cuando sabemos escuchar, sabemos obedecer. El problema, hermanos, por el cual no obedecemos la palabra de Dios es porque no sabemos escuchar, porque no entendimos la instrucción. Por eso, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Saber escuchar produce acción. Saber escuchar produce acción. Los espero a las 10 de la mañana el sábado.
¿Me escucharon, hermanos? Saber escuchar produce acción. Estamos dispuestos a obedecer a nuestros patrones. Que al final de la semana o al final de la quincena nos dan un pago. Pero no estamos dispuestos a escuchar al que nos dio la vida eterna, al que nos dio la gloria, al que nos dio el pase libre al cielo, el que murió en una cruz portando una corona de espinas, portando un pesado madero, llevando en sus lomos nuestros pecados. Estamos dispuestos a escuchar al patrón, pero no estamos dispuestos a escuchar a Dios que dio su vida por nosotros. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No sé en qué estaba pensando Santiago cuando dio este ejemplo. Tal vez se estaba viendo en el espejo, pero cuánta razón y cuánta verdad hay en este versículo. Que el que es hacedor de la palabra, el que es oidor solamente y no hacedor de la palabra, se considera en un espejo su rostro natural, pero luego va y se olvida de ella. ¿Qué predicamos el domingo? ¿Se acuerdan? Cuando sabemos escuchar, sabemos producir acciones. 1 Corintios 1:9. Yo sé que ya están contentos porque yo les dije que este era el último versículo que íbamos a ver. ¿Mande? Esa es otra. A veces escuchamos nada más lo que nos conviene. Capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Saber escuchar. Cuando sabemos escuchar, no ignoramos el llamado de Dios. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, hermanos. Fiel es Dios, hermanos. No nos falta nada. Tenemos ropa, tenemos un lugar donde vivir, tenemos un lugar donde acostarnos, tenemos un vehículo, tenemos un lugar donde congregarnos. No tenemos de bancas unos baldes con unas tablas ahí, pero tenemos unas bancas en las cuales podemos sentarnos a gusto porque Dios es fiel. Dios es fiel, fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Oh, tal vez Dios le está llamando a usted, pero usted ha hecho oídos sordos. Usted no ha querido escuchar el llamamiento de Dios. Dios le está llamando, Dios le está diciendo, ven y sírveme, ven y sírveme. Necesitamos obreros, dice el Señor. Mirad los campos que están blancos para la siega. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dice la Biblia que debemos orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Pero no queremos orar por eso, porque sabemos que Dios nos va a mandar a nosotros. Oh, pero se nos olvida que Dios es fiel. Dios le está llamando. No importa si usted padece de enfermedades, Dios es fiel para sanarle. No importa si usted padece necesidades, Dios es fiel para suplir todas ellas. Tal vez Dios le está hablando, pero usted ha querido hacer oídos sordos. Dios le está hablando, le está diciendo, ven y sígueme, ven y sírveme, ven y predica el evangelio, pero hemos hecho oídos sordos. Tal vez Dios le está hablando en esta noche. ¿Por qué no se arrodilla, hermano, en sus
en su lugar o viene aquí al altar, Dios le está hablando. Dios está diciendo, ven. Dios está hablando y le está diciendo, ven, porque yo quiero tener una comunión contigo. Vamos a ponernos de pie, por favor. Todos puestos de pie y nadie mirando. Todos orando, por favor, con los ojos inclinados. Dios le está hablando. Dios le está diciendo, ven, quiero que me sirvas. Dios le está diciendo, quiero que me entregues tu vida. Pero ha hecho los oídos sordos. Dios le está hablando, hermano. Dios le está hablando. ¿Por qué no se arrodilla y hace un pacto con el Señor? Dios le está hablando. Dios le está diciendo, ven. Tal vez usted no ha aceptado a Cristo en su corazón. Y Dios dice que Él está a la puerta y está llamando. Dice que si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios le está hablando. Dios está tocando su corazón. Por si alguno oye la voz de Dios. Dios le está llamando, Dios está tocando. Y la palabra de Dios dice, venid pues y venid luego y estemos a cuenta. Si sus pecados son rojos como la grana, si sus pecados son como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como la nieve serán emblanquecidos. Dios le está hablando, Dios le está llamando a usted, Dios le está llamando a usted, pero usted ha querido hacer los oídos sordos. Es tiempo que se rinda ya a su voluntad, porque Dios es fiel. Dios dio su vida por usted. Es tiempo, hermanos. Dios es fiel. Dios le está hablando a usted. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tal vez habrá alguien aquí entre nosotros que no ha aceptado a Cristo en su corazón y que puede decir, yo escucho la voz de Dios que me está hablando. Dios me está hablando, yo quiero aceptar a Cristo en su corazón. Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Habrá alguien así? Solamente le pido que levante su mano. Queremos orar por usted y que en privado le muestren cómo usted puede recibir el regalo de Dios. Dios le está hablando. Dios dice, venid luego y estemos a cuenta. Dios dice que está tocando la puerta de su corazón. La Biblia dice que Dios le está llamando con llamamiento santo. La Biblia dice que Dios le está llamando a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Tal vez Dios le está hablando. Tal vez usted no ha aceptado a Cristo en su corazón. Solamente le pido, le ruego que levante su mano. Queremos orar por usted. Queremos explicarle cómo usted puede tener el regalo de la vida eterna. Dios le está hablando. Dios le está hablando. Dios le está hablando. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios le está hablando. ¿Habrá alguien en esta tarde? Nuestro buen Dios y Padre eterno, Señor, te damos gracias por lo que hemos escuchado esta noche y es necesario reconocer, Señor, que hemos fallado, Señor, porque la primera persona, Señor, que nosotros ignoramos cuando nos habla es tu Espíritu, mi Dios. Oh, Señor, muchas veces tu Espíritu ha intentado hablarnos y son las mismas veces que lo hemos ignorado. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Padre, yo le ruego su misericordia y nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a hacer una convicción ahora, Señor, a ser atentos a tu palabra, a ser atentos a la voz de tu Espíritu. Y también, Señor, el saber escuchar. Mi Dios, gracias. En tu nombre oramos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.